La idolatría en la era judaica. Lección número 24. Elías es llevado al cielo. Nuestra serie de estudios se llama La idolatría y estamos estudiando la idolatría en la era judaica. Esta es nuestra lección número 24 y hemos estudiado varios puntos de manera parcial. Estudiamos los orígenes de la idolatría, estudiamos la idolatría en la era patriarcal, estudiamos la idolatría en la era judaica y, si Dios lo permite, también estudiaremos el tema durante la era cristiana en su primer siglo, historia plasmada en el Nuevo Testamento y la era cristiana en los siglos posteriores. Cada uno de estos temas los puede encontrar en mi canal de YouTube, el cual señalo en la gráfica. Luego le das clic en la lista de reproducción y seguidamente a la carpeta llamada La idolatría. Buscan mi canal de YouTube, buscan lista de reproducción y le dan aquí donde dice La idolatría. Ahí va a encontrar todos los estudios que hasta ahora hemos hecho. Como hemos estudiado, Dios quiso que el pueblo hebreo, la descendencia de Abraham, fuese un pueblo diferente a las demás naciones, pero lamentablemente siempre se resistieron a ello. La idolatría es algo abominable para Dios. Por eso es importante estudiarla desde sus orígenes y su desarrollo a través de la historia. En la historia del pueblo de Israel, una de las cosas que más influyó en su desobediencia a Dios fue el no querer desprenderse de las tradiciones de los pueblos paganos, entre ellas la idolatría. Y como la idolatría va ligada a la historia de Israel, he querido aprovechar esta serie de estudios para que juntos aprendamos un poco más acerca de este pueblo. Por eso he querido estudiar de manera paralela a los reyes de Judá e Israel en esta parte de la historia en la era judaica. También vamos a estudiar en la medida que se pueda, al menos haciendo mención de ellos, a los profetas que ministraron durante estos periodos. La idea es que cuando leamos cada profeta, nos ubiquemos en el contexto histórico en el que se desarrollaron los eventos. De manera que cuando usted esté estudiando al profeta Isaías, al profeta Jeremías, Ezequiel, etcétera, usted se dé cuenta y analice durante qué reinado ministraron estos profetas. De esta manera, su estudio va a llevarse de una mejor manera. Muchas gracias por su paciencia. Juntos podemos seguir aprendiendo de la maravillosa historia del pueblo de Dios. Continuemos nuestro estudio de la idolatría en la era judaica, en el periodo del reino dividido. En Israel gobernaron 19 reyes en un tiempo de 253 años. Gobernaron desde el año 975, en que se dividió el reino, hasta el año 722 antes de Cristo. Todos estos 19 reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Fue un tiempo donde la idolatría se desarrolló cada vez más. Estos reyes los estamos estudiando en 4 periodos y hasta el momento hemos estudiado un primer periodo que abarcó desde el año 975 hasta el año 930, 45 años, donde hubo 5 reinados en 3 dinastías. Ya estudiamos a los reyes de Israel: Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Sinri, y estudiamos también el segundo periodo donde la idolatría triunfó. Este periodo abarcó 38 años, 4 reinados, una sola dinastía: Omri, Acab, Ocosías y Joram. En Judá gobernaron 20 reyes en un tiempo de 389 años, desde el año 975 hasta el año 586, cuando fueron llevados cautivos por los babilonios. Este reinado de Judá
o este reino de Judá, duró 136 años más que el reino de Israel. Hubo una sola dinastía, que fue la casa de David. Solo 7 de estos 20 reyes hicieron lo bueno delante de Dios. Estos reyes también los estamos estudiando en 4 periodos, y en cada periodo hubo decadencia y resurgimiento. Hasta el momento hemos estudiado el primer periodo, que abarca desde el año 975 hasta el año 892, donde hubo una primera decadencia y un resurgimiento. Durante este periodo hubo 4 reinados, 83 años abarcó. Estudiamos al rey Roboam, Abián, Asa y Josafat. Aún falta estudiar un poco más sobre este rey de Judá. Los profetas que han resaltado durante estos reinados por Judá, resaltó Semaías, lo tenemos en 2 de Crónicas 12:5, y el vidente Hananí, 2 de Crónicas 16:7. Y por Israel han resaltado Ahías, lo tenemos en 1 Reyes 11:30 al 31, Jehú, durante el reinado de Baasa, en 1 Reyes 16:1 al 3, y al profeta Elías, el cual estamos estudiando, y pronto comenzaremos a estudiar también a Eliseo. Vamos a tener un resumen de la lección anterior, la número 23. Por Israel estaba gobernando Acab junto a su esposa Jezabel. Por Judá estaba gobernando Josafat. El profeta de Dios que estaba ministrando en este tiempo era Elías, quien tenía orden de captura por parte del reino de Israel, por lo que Elías tuvo que huir. Josafat, rey de Judá, había hecho alianza con Acab al dar a su hijo en matrimonio con la hija del rey del norte y su esposa Jezabel, por lo que Elías no podía correr el riesgo de huir hacia el territorio de Judá. Elías se sentía frustrado, decepcionado, abatido, estaba bajo una gran depresión, por lo que decide huir hacia el monte Sinaí, donde Dios dio la ley a Moisés. Estando en el Sinaí, Dios se le presenta y le habla bajo la figura de un suave susurro, trayéndole paz a su alma y revelando su plan. El plan de Dios a mediano plazo. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. 1 Reyes 19:17, nueva traducción viviente. Este es el orden bíblico en que se dieron las cosas. Elías unge a Eliseo, lo encontramos en 1 Reyes capítulo 19, versículos 19 al 21. Eliseo unge a Asael, lo encontramos en 2 Reyes capítulo 8, versículos 7 al 15. Un miembro del grupo de profetas unge a Jehú, 2 Reyes capítulo 9, versículos 1 al 13. En la lección anterior estudiamos la manera en que Elías, o mejor dicho, el espíritu de Elías ejecutó cada una de estas cosas, de las cuales hablaremos un poco más cuando lleguemos a cada una de ellas. Es de resaltar que no fue Elías el que ungió a Asael, sino que fue Eliseo, pero Dios lo toma como si hubiese sido Elías. No fue Elías el que ungió a Jehú, fue un miembro del grupo de profetas, pero para Dios fue Elías el que ungió a Jehú. Y todo esto por medio del espíritu de Elías. Esto lo estudiamos en la lección anterior. Recuerden que esto es un repaso o un resumen de la lección número 23. Elías comienza a ejecutar el plan de Dios y unge a Eliseo. Elías y Eliseo.
Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Según de Reyes 2, 1 al 3. Si ustedes ven el mapa, Gilgal está al este del río Jordán y avanzan hacia el oeste, hacia Betel, la tierra donde en una oportunidad el rey Jeroboam colocó uno de los becerros de oro. Por lo tanto, ahí la idolatría era campante. En esa tierra de Betel habían profetas. Estaba la escuela de los profetas. Dios le está mostrando a Elías que no estaba solo, que fuese hasta la ciudad de Betel, donde había un grupo de profetas y le mostró que aún quedaban profetas de Dios. Recuerden que Elías pensaba que no quedaban profetas de Dios. Entonces Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como el que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Una vez más, observamos el mapa, ahora van desde Betel hasta Jericó. Antes de arrebatar a Elías, Dios le dice que debe visitar primero a Betel y a Jericó, dos ciudades donde había grupos de profetas de Dios, mostrándole así el Señor que Elías no estaba solo en la lucha espiritual y trayéndole de cierto modo paz y tranquilidad al alma de Elías. Eliseo siempre le siguió, a pesar de que Elías le decía, quédate aquí. A pesar de que Elías le decía lo contrario, Eliseo siempre siguió a Elías. Eliseo tampoco quedaría solo en esta lucha. Todos los profetas sabían que este era el último día de Elías sobre la tierra. Se lo comunicaban a Eliseo y Eliseo le decía, sí, lo sé, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más, Eliseo respondió, tan cierto como el que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Entonces los encontramos ya aquí de Jericó, bajaron hasta el río Jordán, cerca aquí. Luego Elías dobló su manto, el manto con el que había cubierto su rostro para no ver a Dios allá en la cueva del Sinaí. Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cruzaron nuevamente el río Jordán. Es interesante hacer notar que el pueblo hebreo pasó el Jordán como por tierra seca y llegó a Jericó. Ahora Elías y Eliseo van en sentido contrario de Jericó y van a atravesar el Jordán y van a atravesar este último por tierra seca. Mientras que los israelitas estaban yendo desde el oeste, perdón, desde el este hasta el oeste, desde el oriente al occidente para conquistar la tierra prometida. Ahora es Elías el que hace la ruta
de manera inversa. Va desde el occidente hasta el oriente, va a pasar por Jericó para atravesar el río Jordán. Recordemos lo que sucedió en aquella oportunidad, cuando Josué atravesó el río Jordán. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó completamente seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Josué 3, 15 al 16. En aquella oportunidad, los sacerdotes de Dios entraron al río portando el arca. En esta oportunidad, Elías, el profeta de Dios, golpea el agua con el manto y sucede un milagro similar. Se divide el río Jordán. En aquella oportunidad, el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Y en esta oportunidad va a pasar algo similar. De manera que el cruzar el río Jordán en seco era la manera en que Dios tuvo para mostrarle al pueblo hebreo que Josué iba a ser el sucesor de Moisés. En esta oportunidad, Dios va a permitir que Eliseo nuevamente pueda dividir el río Jordán para mostrar que va a ser el sucesor de Elías. Pero eso lo veremos más adelante. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y aquí es interesante porque Elías le está diciendo: está bien, Eliseo, si tú permaneces a mi lado, si ves todo lo que va a ocurrir, si tienes la valentía de soportar lo que vas a ver, entonces vas a recibir lo que has pedido, una doble porción de mi espíritu, le dijo Elías. La petición de Eliseo fue: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Una doble porción de su espíritu. En la lección anterior estudiamos que la frase el espíritu de Elías es sinónimo de poder, fortaleza, valentía, guía espiritual. Juan el Bautista tuvo el espíritu de Elías, tuvo la fuerza, el poder, la valentía de Elías. Eso lo dice Lucas capítulo 1, versículo 17, que iba a venir con el espíritu de Elías. Y en la lección anterior estudiamos qué significaba esto de que una persona tuviera el espíritu de Elías. Una doble porción del espíritu de Elías es sinónimo de pedir mayor poder, mayor fortaleza, mayor valentía. Y no porque Eliseo quisiera ser mayor que Elías, sino al contrario. Sentía que necesitaba el doble de cada una de estas cosas para poder llegar a ser su sucesor. Si Elías era valiente, Eliseo necesitaba ser el doble de valiente. Si Elías tenía fuerza, Eliseo necesitaba el doble de la fuerza. Si Elías tenía poder, Eliseo necesitaba el doble de poder de Elías, porque no era que quería ser mayor que Elías, sino que sabía que necesitaba mayor fuerza que la que tuvo Elías para poder sobrellevar el trabajo. También es interesante considerar que bajo la ley judía, la herencia del hijo mayor era el doble de lo que correspondía a los demás. Eso está en Deuteronomio 21, 17. Ese hijo
era responsable de darle continuidad al nombre y la obra de su padre. Probablemente en esto estaba pensando Eliseo. Si yo voy a continuar la obra de mi padre, de Elías, necesito tener el doble de su espíritu. Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado, le dijo Elías. Aunque el ofrecimiento fue de Elías, la petición de Eliseo era algo que éste no podía cumplir. Elías no podía otorgar el doble de su espíritu. Solo Dios podría hacerlo. ¿Has pedido algo difícil?, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Según de Reyes 2:10, nueva traducción viviente. La petición de Eliseo sería concedida si él cumplía el requisito planteado. ¿Cuál era? Si me ves, si estás conmigo, se te será concedido. 10 años atrás, Dios había escogido a Eliseo para que fuera el sustituto de Elías. Primera Reyes 19:16. No obstante, eso sucedería solamente si Eliseo se mantenía firme en su compromiso de seguir a Elías. Primera Reyes 19:20 al 21. Y hasta ahora lo había hecho. Hasta ahora había cumplido con el compromiso y había seguido a Elías, aún en los momentos que Elías le decía, quédate aquí. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Según de Reyes 2:11, nueva traducción viviente. Y en esto nos vamos a quedar un buen rato en esta lección. El decir que venían carros de fuegos es simplemente una manera de describir al ejército del cielo. En 2 de Reyes capítulo 6, versículo 17, el siervo de Eliseo ve un ejército de ángeles. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Según de Reyes 6:17. Este fue uno de los momentos importantes del ministerio de Eliseo, pero esto lo vamos a estudiar más adelante. Mientras tanto, lo que quiero hacerles ver es que la expresión carros de fuego es una manera de describir al ejército del cielo, al ejército de Dios, al ejército espiritual invisible conformado por ángeles. También en Salmo 104:4 se nos habla de las llamas de fuego. Los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego, tus sirvientes. Una vez más, los ángeles o el ejército de Dios, el ejército del cielo, están descritos como llamas de fuego. Los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego, tus sirvientes. Lo cierto, hermanos, es que habían venido ángeles a llevarse a Elías a casa. Y eso fue lo que Elías le dijo a Eliseo que debía ver si quería tener doble porción de su espíritu. Eliseo tenía que ser testigo de este acontecimiento majestuoso, maravilloso que se estaba llevando a cabo. Jesús nos enseña también de que cuando los fieles mueren, son llevados por los ángeles al seno de Abraham. En Lucas capítulo 16, versículo 22, nos dice, con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Esta es la historia del rico y Lázaro. Cuando Lázaro muere, su espíritu es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, es una realidad. Cuando una persona fiel parte, en ese momento los ángeles lo llevan a estar o lo guían hasta el seno de Abraham.
Pero el punto y lo extraordinario aquí es que Elías no murió. Elías fue arrebatado en cuerpo y espíritu. Dice, Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. Eliseo presenció cuando Elías fue arrebatado al cielo. Hay comentaristas bíblicos que afirman que esto no pudo haber sido posible, pues nadie ha subido al cielo. En esta lección estudiaremos cada una de estas posturas. Está quienes dicen que Elías fue llevado a otro lugar en la tierra y luego murió. Absolutamente todos los seres humanos han experimentado la muerte, dicen los que tienen esta postura. Otra postura dice que Elías no fue llevado al cielo, sino que Elías fue llevado al Hades, al paraíso. Y hay la posibilidad de que Elías fue llevado a otro lugar. Veamos la primera postura. Elías llevado a otro lugar en la tierra. Algunos comentaristas afirman que Elías no fue llevado al cielo, sino que fue trasladado a otro lugar en la tierra y que al pasar el tiempo murió, como todos los seres humanos. La pregunta que podemos hacernos es, ¿han muerto todos los seres humanos? ¿Qué hay del caso de Enoc? El cual vamos a comentar dentro de unos cuantos minutos. ¿Fue Elías llevado a otro lugar en la tierra? Uno de los puntos que usan los que favorecen esta postura es lo que dice el Evangelio de Juan. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. Por lo tanto, dicen ellos, si Elías no fue al cielo, si nadie ha podido ir al cielo, si nadie ha subido al cielo, entonces Elías tuvo que haberse quedado en algún lugar en la tierra. Sobre lo que dice Juan 3:13, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Otro de los puntos que usan los que están a favor de la teoría de que Elías fue llevado a otro lugar en la tierra es la carta que escribió al profeta Joram, hijo del rey Josafat. Esa carta la comentamos en lecciones anteriores y está en 2 Crónicas, capítulo 21, versículos 12 al 15. Dicen ellos que este evento sucedió posterior a su arrebatamiento. Dicen que cuando Elías fue arrebatado, lo llevaron a otro lugar de la tierra. Luego en ese lugar, desde ese lugar, escribió esta carta a Joram. Por lo tanto, es una prueba de que Elías estaba morando en la tierra y le escribió al rey Joram, hijo de Josafat. Aunque no hemos estudiado al rey Joram, sí hemos tocado algunas cosas en cuanto a su reinado y tocamos precisamente esta carta que le escribió Elías. Joram comenzó a reinar en vida de su padre Josafat en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Según de Reyes 8:16, y reinó 8 años, según de Reyes 8:17. Entonces, Joram no comenzó a reinar después de la muerte de Josafat. Joram comenzó a reinar en paralelo 4 o 5 años con el rey Josafat. Esto hay que tomarlo en cuenta. En vida de Elías, antes de ser arrebatado, gobernaban por Judá, Josafat y su hijo Joram, por lo menos al final antes de ser arrebatado. Y por Israel gobernaba Ocosías, el Ocosías de Israel. Josafat gobernó del año 916 al 892 a.C. y Joram gobernó del 895 hasta el 888 a.C. Entonces, lo que fueron los años 895,
894, 893 y 892, gobernaron en paralelo Josafat y su hijo. Elías pudo haber escrito la carta a Jorán, hijo de Josafat, antes de ser arrebatado. Pudo ser testigo de los primeros años del gobierno de Jorán, que tampoco fueron muchos, apenas gobernó 8 años. Y tuvo 4 o 5 en paralelo con Elías, con Josafat, perdón. En el caso de que la carta fuese escrita a una fecha posterior al arrebatamiento de Elías, tampoco es indicio de que haya sido escrita por el profeta, pues hay cosas que se le atribuyen a Elías que éste no hizo personalmente, como lo comentamos anteriormente. Por ejemplo, el rey arameo no lo ungió Elías, lo ungió Eliseo, mas sin embargo se le atribuye a Elías. Al rey Jehú no lo ungió Elías, ni tampoco lo ungió Eliseo, lo ungió uno de los alumnos de la escuela de los profetas, pero se le atribuye a Elías. Entonces, el hecho de que llegue una carta de Elías no significa necesariamente que haya sido escrita por él. En el caso de que la carta haya sido escrita una fecha posterior al arrebatamiento de Elías. Personalmente pienso que fue escrita antes del arrebatamiento, cuando Jorán y Josafat gobernaban juntos en paralelo esos 4 o 5 años en que lo hicieron juntos. Otro de los puntos que usan a favor los que están de acuerdo con el traslado de Elías a otro lugar de la tierra es precisamente eso, que fue transportado. Alegan que el Espíritu Santo pudo haberlo llevado a otro sitio tal y como al parecer había sucedido anteriormente. En 1 Reyes capítulo 18, versículo 12, según la traducción Torres Hamad, dice lo siguiente: y sucederá que apenas me habré apartado de ti, el Espíritu del Señor te transportará a donde yo no sepa. El evangelista Felipe también fue transportado, según Hechos capítulo 8, versículos 39 al 40. Esto lo puede hacer el Espíritu de Dios. Estos son otros los puntos a favor que usan los que están de acuerdo con esta teoría. Ahora, los puntos en contra de la teoría de que Elías fue llevado o transportado a otro lugar de la tierra, podemos considerar como, por ejemplo, el mismo evento en sí. La Biblia dice que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Ahí no dice que fue llevado a otro lugar de la tierra, ahí no dice que fue transportado a otro lugar de la tierra, ahí dice que fue llevado al cielo en un torbellino. Los profetas que fueron testigos de este evento lo buscaron pensando en que pudo haber sido transportado a otro lugar, tal como había pasado anteriormente. Ellos le dijeron a Eliseo: he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o algún valle. Y Eliseo le dijo: no enviéis, no los envían. El resultado de la búsqueda: mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él le dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Los mismos 50 hombres pensaban lo que pensaban estas personas que habían sido transportados a otro lugar en la tierra. Lo buscaron durante 3 días y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque no estaba en ningún lugar de la tierra. ¿Murió Elías como mueren todos los seres humanos? Antes de continuar con nuestra investigación, aclaremos la siguiente afirmación hecha por los que sostienen la teoría anterior. Ellos dicen: Elías debió haber muerto en otro lugar de la tierra, de la misma manera como mueren todos los seres humanos. O sea, Elías fue transportado a otro lugar de la tierra y ahí debió haber muerto, dice, y alegan ellos. La pregunta es: ¿realmente han muerto todos los seres humanos? Un porcentaje grande, el 99.9%, lo ha hecho, pero no todos,
no el 100%. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de Enoc. Veamos algunos ejemplos en Génesis capítulo 5. Enoc es del linaje de Set, el hijo sustituto que Dios permitió que Adán y Eva tuvieran en lugar de Abel. En Génesis 5:8 dicen, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. En Génesis 5:11 dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. En Génesis 5:14 dice, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. En Génesis 5:17 dice, y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. En Génesis 5:20 dice, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Pero en Génesis 5:23 al 24 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y los que siguen de esta genealogía, sigue la Biblia diciendo, y murió, y murió. ¿Por qué no dice que Enoc murió? Lo que dice es que desapareció porque le llevó Dios. Murió Enoc. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó, dice la Nueva Traducción Viviente. En un texto bíblico como Génesis 5, donde se nos señala que los que vivieron antes y después de Enoc murieron, y donde se nos dice que Enoc fue llevado por Dios sin especificar que murió, eso es algo digno de resaltar. Algunos alegan que fue llevado por Dios a otro lugar y que allí murió, pero el texto no lo dice. Y esto que alegan es muy parecido a lo que alegan de Elías. Dicen que en la lista de Hebreos 11, donde aparecen todos los hombres de fe, está el nombre de Enoc. Ciertamente en Hebreos 11:5 lo está. Y que también dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Y que si todos estos que están en la lista de Hebreos 11 murieron, como Enoc está en esa lista, Enoc también murió. Enoc no escapa de ello. Pero el punto aquí es que la mayoría de los nombres de esa lista ciertamente murieron. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 5 nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Aún Enoc, estando en la lista de Hebreos 11, la Biblia nos dice que no fue traspuesto, o sea, fue llevado por Dios para no ver muerte. El resto de Hebreos 11 murieron, pero Enoc no murió. Veamos cómo lo dicen otras versiones. Por la fe fue trasladado Enoc de este mundo para que no muriese. Y no se le vio más, por cuanto Dios le transportó a otra parte que no se sabe. Mas antes de la traslación tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5 en la Torre Hamad. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5 en la Biblia en las Américas. Fue por la fe que no ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Hebreos 11:5 en la Nueva Traducción Viviente. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Hebreos 11:5 en la Biblia latinoamericana. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo.
La escritura dice que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Hebreos 11:5 en la PDT. Todas las traducciones citadas dicen que no murió y que fue trasladado a otro sitio. La Torre Samac dice a otra parte que no se sabe. La Nueva Traducción Viviente y la Biblia Latinoamericana dice que fue llevado al cielo. El punto es que ni Elías ni Enoc murieron y no fueron llevados a otro lugar de la tierra. Elías llevado al cielo. El punto y lo extraordinario aquí es que Elías no murió. Elías fue arrebatado en cuerpo y espíritu. Luego Elías fue llevado al cielo por un torbellino, según de Reyes 2:11. Tenemos que tanto Enoc como Elías fueron transportados, arrebatados, llevados a otro lugar distinto de la tierra, pues no murieron. No fueron llevados a ningún lugar de la tierra. Fue un lugar distinto, a otro sitio que no era la tierra. Dios se lo llevó en cuerpo y espíritu. Jesús también fue arrebatado en cuerpo y espíritu, pero para ello su cuerpo tuvo que ser transformado, pues nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Es la explicación que da Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, según la Nueva Traducción Viviente. La sangre y la carne no heredarán el reino de Dios, lo dice la Reina Valera. Este cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Jesús tuvo que ser transformado, su cuerpo tuvo que ser transformado para poder ir al cielo. Por el cuerpo de Cristo resucitado ya no circulaba sangre, tenía un cuerpo espiritual. ¿Sí? Aunque suene extraño, un cuerpo espiritual, un tipo de cuerpo que podía traspasar las paredes, que podía traspasar las puertas, que podía elevarse. Ese fue el cuerpo de nuestro Señor Jesús después de la resurrección. Por lo que podríamos pensar entonces que los cuerpos de tanto Enoc como Elías también fueron transformados. Si fueron llevados al cielo, fueron transformados. De hecho, los seres humanos que estén o estemos vivos físicamente durante la segunda venida de Cristo, también seremos transformados para poder habitar en el cielo. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 54 dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Seremos transformados en cuerpos que nunca morirán, en cuerpos inmortales. También en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Entonces los que están vivos serán transformados y van a ser arrebatados en las nubes, tal como lo fueron Elías y Enoc, tal como lo fue Jesús. El punto débil, queridos hermanos, de esta postura es lo que nos dice el Señor Jesús. Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. Entonces, como dice, nadie subió al cielo, entonces nadie ha subido al cielo, ni Enoc, ni Elías están en el cielo. Solamente en el cielo están Padre, actualmente el Hijo, los ángeles, y más nadie está en el cielo. El contexto en Juan capítulo 3, lo que rodea el versículo 13,
es la enseñanza de las cosas celestiales. Jesús dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Está diciendo Jesús a Nicodemo cuando le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu para no solamente ver, sino entrar en el reino de Dios. Les he hablado sobre lo que ocurre aquí en la tierra y ustedes no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de lo que ocurre en el cielo? Juan 3:12. Fíjense el contexto. Les he hablado sobre lo que ocurre aquí en la tierra y ustedes no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de lo que ocurre en el cielo? En la NBI dice, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, les dice el Señor Jesús. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:11 al 13 en la Nueva Versión Internacional. Nadie, aparte de Jesús y el Espíritu Santo, ha venido del cielo a enseñar las cosas celestiales. El punto que está tratando nuestro Señor en el contexto de Juan 3:13 no es si haya alguno subido o no al cielo, sino que nadie hasta ese entonces había bajado, había mostrado y enseñado lo que sucede en el cielo. Ni Enoc, ni Elías lo habían hecho, ni ningún ángel, a no ser alguna sombra o tipo mostrado a algún profeta. Nadie fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Juan 3:13. Entonces el punto no es que se discuta si alguien ha subido o no, sino lo que el Señor está diciendo es que nadie ha bajado a enseñar las cosas celestiales como Él se lo está haciendo en ese momento a Nicodemo. Elías y Enoc fueron llevados a alguna otra parte, pero si Elías no fue llevado al cielo, si tampoco está en ningún lugar de la tierra, entonces, ¿a dónde fue llevado? Es una pregunta interesante. Otra posible alternativa podría ser el Hades, que fue llevado al seno de Abraham. Pero el punto aquí es que el Hades es la morada invisible de los espíritus. Es el lugar destinado por Dios para contener los espíritus que han sido separados de sus cuerpos hasta la resurrección final. Y tanto Elías como Enoc fueron llevados con sus cuerpos. Por lo tanto, en el Hades no hay personas en cuerpo y espíritu. Allá solamente hay espíritus. Es la morada invisible de los espíritus. Ahora, no podemos descartar la posibilidad de que hayan sido llevados a otro sitio. ¿Cómo es eso? Nos podríamos preguntar. Bueno, los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Dice la Biblia en Isaías 55:8-9, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hay cosas, hermanos, que no les quiso revelar a los hebreos. Cuando le dio la ley en Deuteronomio 29:29, la Biblia dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Hay cosas que Dios no le quiso revelar a los hebreos. A Nicodemo, que no entendía la enseñanza del nuevo nacimiento, en Juan capítulo 3, le dijo, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que le contamos lo que sabemos y hemos visto. ¿Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio? Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Juan 3:10-12.
Hay muchísimas cosas celestiales que nosotros no sabemos y que Dios no ha querido revelarnos, hermanos. Es la realidad. A los apóstoles solo les reveló toda la verdad necesaria para nuestra obediencia. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Reveló toda la verdad necesaria para nuestra obediencia. Después de eso, después del último escrito por Juan, el Apocalipsis, ya no hubo más revelaciones. Ahí está revelada toda la verdad que nosotros necesitamos para nuestra obediencia. Ellos la escribieron para que nosotros, leyéndola, podamos entenderla. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:3 al 4. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Efesios 3:3 al 4, en Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo Dios fue soltando. A los hebreos no les reveló todo. Vino y el ejemplo de Nicodemo les soltó algo. A los apóstoles el Espíritu les soltó más todavía. Ellos lo escribieron, nosotros podemos entenderlo. A los apóstoles les soltó cosas que no les soltó a los hebreos anteriormente. Pero aún, sin embargo, ¿cuántas cosas no habrá que no nos ha soltado, que no nos ha querido revelar? Dice la Biblia, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? Que ni siquiera sabemos porque no fueron escritos. Ahora, si esto sucede con las cosas que hizo Jesús, cuánto más con el inmensurable conocimiento de Dios. No podemos pretender que en un libro como la Biblia esté todo el conocimiento de Dios. Está la voluntad de Dios para nosotros. Pero el conocimiento de Dios es inmensurable, no puede ser contenido en un libro. También a los apóstoles se les mostró cosas que no estaban autorizadas a contar o escribir durante un tiempo. Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios fue escrita en la década de los 50 del primer siglo. Pablo describe lo que le sucedió. Fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. ¿Qué escucharía Pablo cuando fue llevado al paraíso? Que le dio esa fortaleza para soportar todo lo que soportó. Sin embargo, dice que no puede expresarse con palabras, cosa que a ningún humano se le permite contar allá en la década del 50, pero 46 años más tarde, 50 años más tarde, a finales del primer siglo, fue un mandato contarlo y escribirlo. Apocalipsis 1:11, pero también Apocalipsis 1:19, el Señor le dice a Juan, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. ¿Y qué nos describió Juan? Nos describió el cielo, nos describió todas las cosas que él pudo ver. Apocalipsis 5, Apocalipsis 12 y todas las cosas que iban a suceder. A Pablo no se le permitió contar, a Juan sí. La realidad, hermano, es que solo conocemos una infinitésima parte de lo que Dios ha querido revelar. De lo que Dios ha querido revelar, apenas conocemos una infinitésima parte, ahora menos aún, de lo que es todo lo que es Dios. Por eso él dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos son como sus caminos. Lo cierto, hermano, es que ni Elías ni Enoc murieron, pero tampoco andan cual inmortales por algún lugar de la tierra. Si ellos se hubiesen mantenido en la tierra, hubiesen muerto, pero ellos no murieron. ¿Dónde están? Pues en el lugar donde Dios dispuso tenerlos. Probablemente el cielo. La Biblia dice que fueron llevados al cielo. O también puede haber algún otro lugar que Dios no nos haya querido revelar, pero no ciertamente en la tierra, ni tampoco en ningún otro planeta, ni que fue llevado por naves extraterrestres. No, no, no. Eso, nada de eso nos describe la Biblia.
están en el cielo, probablemente, o en algún otro lugar que es donde Dios no nos ha querido revelar. No lo sabemos, pero ciertamente no están aquí en la tierra. Volviendo otra vez a Elías y Eliseo, en ese evento el carro y los caballos separaron a los dos varones, a Elías y a Eliseo. Un poderoso viento comenzó a soplar y a formar un torbellino. Sin embargo, a través del polvo del torbellino, Eliseo todavía pudo ver a aquel a quien había servido. Elías le dijo, si te mantienes al lado mío y ves todo lo que ocurre, te daré la doble porción de mi espíritu. Bueno, Eliseo se mantuvo en el medio del torbellino. Ese que levantó a Elías, Eliseo estaba ahí y pudo ver a aquel a quien había servido. La valentía de Eliseo. Cualquier otro hubiera pegado la carrera. Luego Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Según de Reyes 2:12. ¿Angustia por qué? Tristeza, aflicción. Le estaban arrebatando a su padre. De ahora en adelante iba a quedar con una gran responsabilidad. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado. Fue lo único que dejó Elías. Y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. El Jordán se dividió en dos para mostrar al pueblo hebreo que Josué iba a ser el sucesor de Moisés. El río se dividió en dos, el Jordán se dividió en dos para mostrarle a los que estaban testificando ese momento, a los 50 que estaban ahí, que Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Nuevamente el río es dividido en dos. Dios está confirmando la petición de Eliseo y confirmándolo como sucesor de Elías. El manto vino a ser como el testigo que se entrega en una carrera de relevo. Eliseo se estaba convirtiendo en el relevo de Elías. Era el encargado y nombrado por Dios para seguir haciendo su obra. Lo único que quedó de Elías, como dije anteriormente, fue el manto. Y fue lo que usó Eliseo para comenzar su obra. La última señal hecha por Dios a través del profeta Elías es la primera que hace por medio del profeta Eliseo, dividir el agua en dos. Y lo hizo no solo para dar la confirmación a Eliseo, sino como señal para los que estaban observando. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Señor, le dijeron, usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Eliseo sabía muy bien a dónde Dios se había llevado a Elías. Estos 50 pensaban que aún estaba en la tierra, como aún pensaban algunos comentaristas bíblicos, o como lo piensan. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. Está bien, le dijo, mándenlos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no le dije que no fueran? Preguntó. Según de Reyes 15 al 18. La obra de Eliseo ha sido opacada en gran parte por el dramático ministerio de Elías. A Elías se le menciona más de 30 veces en el Nuevo Testamento, mientras que a Eliseo se le menciona solo una vez. Lucas 4:27. Muchos no estamos conscientes de la trascendencia del ministerio de Eliseo, ni de la diversidad de sus milagros, ni del impacto que tuvo su vida en su generación. El tiempo que duró su ministerio sobrepasa con creces el de Elías. Si incluimos los 10 años que pasó como aprendiz de Elías, su ministerio abarcó 50 años. Además, a Eliseo se le atribuyen más del doble de los milagros que se le atribuyen a Elías, o al menos los milagros que hizo Dios a través de estos profetas. En la próxima lección vamos a conocer un poco más acerca de la obra de Eliseo. Mientras, no olvidemos que por Judá gobierna Josafat en sus últimos años.
en paralelo con su hijo Joram, y por Israel está el otro Joram. Acuérdense que dijimos Joram Ju es Joram, el de Judá, y Joram Is, Joram, el de Israel. También podemos identificar al Joram de Judá con el nombre de Joram. Hasta aquí llegamos con nuestra lección 24 de la idolatría en la era judaica. Elías definitivamente fue llevado al cielo. Bendiciones para todos.